Señor, te agradecemos porque estamos frente a tu palabra eterna, tu palabra inspirada, y queremos pedirte que tú nos guíes, que tú nos sostengas en esta tarde, que nos ayudes a poder meditar en aquellas verdades profundas que hemos aprendido. Te agradecemos, Señor, nuevamente por este pasaje que lo podemos abrir con libertad, pero ayúdanos a ver las implicaciones de manera directa para nuestra vida, de manera personal, y que podamos ser edificados y que seamos confrontados y conformados a lo que es tu voluntad revelada en tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido hoy, un día fresco, Señor, diferentes actividades, muchos, Señor, cansados, otros enfermos, pero están aquí. Te pido que hoy puedan irse bien alimentados, que no pasen hambre en esta tarde y ellos puedan ser edificados con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, me gustó cómo comenzó la pregunta principal, ¿no? ¿De qué se trata la reunión semanal de la iglesia? ¿Cómo tenemos que presentarnos en esta reunión, ¿no? Claro, cuando nosotros vamos al propósito de la iglesia, uno de los propósitos generales de la iglesia es la adoración, es la gloria de Dios. Una iglesia existe para tres cosas fundamentalmente, y la principal, la que va a permear las demás cosas, es esta: la gloria de Dios. Existe para alabanza y gloria de Dios, para adorar a Dios. Ese es el fin por el que existe la iglesia, pero ese es el fin porque existen todas las cosas. No solamente la iglesia existe para eso, sino también para la edificación mutua. Uno de los propósitos de la iglesia, descritos en la Escritura misma, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, para alcanzar a los perdidos. Cuando vos mirás la iglesia de Cristo, la iglesia local, la iglesia verdadera aquí en Tristán Suárez, siempre tenemos que apuntar en esas direcciones. Es alcanzar al perdido, glorificar a Dios y la edificación mutua. No es que hay que hacer más de una cosa o menos de la otra, hay que hacer todo en su máxima expresión, de la mejor manera, ¿no? Pero pensando en esta pregunta esencial, en esta pregunta que va a marcar el curso y el rumbo de todo este universo, que es la adoración, y cómo nos presentamos ese día de adoración, entendiendo que la iglesia es la única que puede adorar a Dios. Dios no tiene otros adoradores en este mundo, no hay otros grupos religiosos que puedan adorar a Dios, porque a Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad, y lejos de esas condiciones no hay adoración. Pero ahora, ¿cómo podemos venir a Dios en adoración? ¿Podemos venir a presentarnos de cualquier manera, como queramos? ¿Existen requisitos dados por Dios que impone a cada persona para que se acerque en adoración? Y claro, cuando uno piensa en lo que es la adoración, vos te das cuenta cuánta confusión hay en el mundo, y en el mundo evangélico también, en lo que la adoración significa. Muchos piensan que adoración es poner las manos, como está la portadita, ¿no?, de la foto, poner las manos así y expresarle todos los sentimientos y las emociones a Dios, ¿no? Muchos piensan que adoración es simplemente arrodillarse y llorar y derramar todo lo que surge, lo que viene a la mente, lo que viene al corazón, expresarle todo el amor que uno tiene hacia Dios, decirle cuánto lo amás y hablar de Él un montón, ¿no? Pero cada persona puede hacerse su propia idea de lo que es la adoración. Y la mayoría de las ideas de lo que significa la adoración para cada ser humano no son suministradas por la verdad de Dios, sino que vienen de la propia persona, de la propia experiencia, de lo que la persona entiende, de lo que la persona le hace bien. Y a eso le llaman adoración. Muchos también creen que Dios está necesitado, es como que necesita que le adores. Como aquellos dioses que si no le hacías oraciones se enojaban y dejaban de ser porque perdían su poder. Un Dios
necesita que ores, que le adores para que se pueda ser más poderoso. Claro, esa es la mitología griega, ¿no? Pero Dios no es así. Dios no necesita adoradores. Él requiere, pero Él no necesita, ¿no? Y las iglesias muchas veces, y los individuos, son culpables de ofrecer cualquier cosa a Dios, lo que se les ocurra, y a eso llamarle adoración. Pero lo que vemos en las Escrituras, y de forma constante lo vemos en las Escrituras, es que Dios no acepta cualquier cosa y le llama adoración a eso. Lo que vemos, un patrón recurrente en las Escrituras, es que Dios rechaza constantemente la adoración. Vemos gente ofreciendo una adoración y muy pocas veces Dios aceptando esa adoración. La mayoría de las veces está rechazando esa supuesta adoración. Y ya en Génesis capítulo 4 habíamos visto este ejemplo, ¿no? Justo después de la caída, Caín y Abel traen ofrendas al Señor. Y Dios no es que dijo, menos mal que me trajeron esto, ahora estoy contento porque me vinieron a adorar. Vení como quieras, vení como sea y hacé lo que quieras, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Dios rechaza la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque estaba lleno de odio, había amargura en su corazón. Y eso se ve en que asesinó a su hermano. Entonces Dios no va a tomar cualquier clase de adoración. Hermanos, Dios no se deja impresionar por las ofrendas que podamos hacer, por cosas externas que podamos presentar cuando nuestro corazón está en rebelión y mostrando resistencia ante su palabra, ¿no? Ahí en Éxodo, y les voy a leer estos versículos rápido, así podemos avanzar en todo el pasaje de Hebreos. Pero en Éxodo 19, versículo 10 al 25, todo el capítulo 19, lo estudiamos. Es la naturaleza de la revelación de Dios, ¿no? Y cómo Dios va a dar su palabra. Dios baja al monte y el pueblo de Israel recibe la ley. Pero si mirás el contexto, este pueblo se tenía que preparar durante 3 días para este momento. Se tenían que santificar. Ahí te leo del versículo 10 hasta el versículo 12. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día 3, porque al 3er día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Dios fue claro en sus instrucciones, ¿no? Dijo, laven sus vestiduras, preparen sus corazones, no se acerquen al monte o van a ser ejecutados. Esa es la dirección que Dios le dio. Dios manifestó su presencia en el monte Sinaí. Entonces Dios iba a dar advertencias, ¿no? Y va a dar más. En el versículo 21 dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú le has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. En otras palabras, si ellos se acercaban a Dios en su estado actual, iban a ser destruidos. Y incluso los sacerdotes que ellos se acercaban a ofrecer el culto público, no estaban exentos de gozar de esta cercanía con Dios por la posición que llevaban, ¿no? Dios está mirando la condición del corazón. En Levítico también encontrás esto, ¿no? Levítico es un libro que lo tenés que ver justamente en este contexto. Dios va a redimir a todo el pueblo y una redención, y cómo lo va a redimir, ahí tenés todo el libro de Éxodo. El pueblo recibe la ley y tiene que adorar a Dios, pero Levítico viene a constituir que Dios no puede ser adorado de cualquier manera. Hay que tener cuidado, hay que prestar atención en cómo Dios va a ser adorado, ¿no? Y el capítulo 9, versículo 22 al
10:3 hay una historia que también te la quiero leer rápido. Dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Los hijos de Aarón habían ofrecido algo que Dios nunca les pidió que ofrecieran. ¿Te das cuenta? Éxodo nos muestra que no te puedes acercar a Dios de cualquier manera. Génesis nos muestra que Dios no va a aceptar cualquier cosa. Y Levítico lo confirma, ¿no? Dios no va a aceptar algo que Él no pidió. No importa qué pienses vos acerca de lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa solamente lo que Él pide, lo que Él demanda. Y lo ves también en Números capítulo 16, ¿no? En la rebelión de Coré. Ellos decían, ¿no?, que no nos trague la tierra, pero se habían acercado a Dios sin haber resuelto cosas en su corazón. Y ahí podemos ver el juicio de Dios. Es muy importante cómo nos acercamos a Dios. Y alguien puede sugerir: bueno, pero estás yendo al Antiguo Testamento, estás yendo a lo anterior, ¿no? Pero estoy hablando del carácter de Dios y estoy hablando de la adoración. Y las implicaciones no cambian, porque Dios no ha cambiado, ¿no? Eso tiene que poner en nosotros una mirada muy atenta, ¿no?, en lo que es la verdadera adoración. Y en el pasaje de Hebreos, en la segunda parte del pasaje, quiero finalizar, al terminar de explicar el pasaje de Hebreos, cómo esto también es serio, aún en el nuevo pacto, aún en el tiempo de la gracia, ¿no?, aún para la iglesia misma, cómo hay advertencias también terribles y necesitamos atenderlas. Entonces, acercarse a Dios en adoración no debe ser tomado a la ligera. Es más, nadie puede acercarse a Dios sin antes tener a Cristo como su sumo sacerdote. Necesitamos a alguien que abogue por nosotros, ¿no?, porque Dios es santo. Y esto es lo que se encargó de describir el autor. Y esto es de lo que viene hablando en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Está hablando del sumo sacerdocio de Cristo. Es un sumo sacerdote sin igual. De hecho, todo el libro lo que hace es poner a Cristo y mostrar la superioridad que Cristo tiene sobre todo, ¿no? Y lo hace de una manera muy precisa y clara el autor a los hebreos. Pero ahí, antes de leer el párrafo va a comenzar con ese así que. Fíjate en el capítulo 10, versículo 19, dice así que. Esto es muy importante en el texto hebreo, es una transición, por lo tanto podría traducirse también. Es un marcador enfático que el libro el autor a los hebreos lo va a utilizar para introducir un resultado en base a lo que dijo anteriormente. Tal como Pablo lo usa, ¿no? Pablo también lo usa de esta manera. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que. Ese así que, fíjate lo que pasa en Romanos. El libro de Romanos fue mostrando la justicia de Dios revelada a través del Evangelio. Y cómo Dios va a salvar, ¿no? Pero a esta humanidad que está totalmente condenada. Hay muchas cosas que asombran en el Evangelio, en esta justicia de Dios revelada. Pero no es para que el creyente quede ahí, sino que va a decir Pablo en Romanos 12:1, así que os ruego por la misericordia de Dios que se presenten. Ya que Dios reveló su justicia de esta manera, ustedes ahora tienen que entregar toda su vida como un sacrificio vivo a Dios, ¿no?
Y es la misma palabra que va a utilizar el autor a los hebreos acá. Así que, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto. Y claro, como tenemos una persona, Cristo, que es el que ejerce un ministerio sacerdotal, pero un ministerio sacerdotal tan grande, tan maravilloso, esto es lo que tenemos que hacer. Así tenemos que vivir en base a esto que disfrutamos, ¿no? Ahora que gozamos del ministerio sacerdotal de Cristo, vivamos de esta manera. Y ahí es donde va a dar 3 órdenes. Pero no sé si notaste, pero cuando estamos estudiando el libro de Hebreos, hay un montón de términos que son muy judíos y no se entienden bien, ¿no? Pasaríamos mucho tiempo tratando de explicar cada uno, pero rápidamente quiero decirte todo lo que dijo anteriormente. Lo que dijo anteriormente fue que su ministerio sacerdotal ofrece expiación total y final por nuestros pecados. O sea, Él quita el pecado de una forma total de nuestra vida. Es eficaz también su ministerio sacerdotal en perdonar nuestros pecados. Si no fuese por el perdón, estaríamos consumidos. Nosotros somos personas que estamos desesperadas por el perdón de Dios. Y ese perdón es otorgado en su ministerio sacerdotal. Tenemos acceso perfecto al Padre a través de su sangre. Este sumo sacerdote dio su propia sangre, no la sangre de un animal. Y a través de eso tenemos un acceso perfecto al Padre. Y Cristo está sentado ahora a la diestra del Padre. Y esto es raro porque los sumos sacerdotes no se sentaban. De hecho, en todo su lugar de ministración no había una silla ni nada para sentarse. Pero este está sentado. Y eso te habla de que su obra fue acabada. Su obra fue completa, ¿no? Y allí vive siempre para interceder por nosotros al lado del Padre. El Espíritu también en este ministerio ha testificado activamente que este perdón es pleno, es final, y es a través de la sangre de Jesucristo en el nuevo pacto, ¿no? Y podemos tener seguridad y completa esperanza en que su obra fue completa. Y si pensaríamos mucho más en esto, nos asombraríamos más, ¿no? Pero vamos a la parte práctica. Entonces, ¿cómo respondemos ante todo esto? Ante todo este ministerio de gracia hacia nuestra vida. Observemos la estructura del pasaje. Si ustedes lo leyeron después en su casa, se habrán dado cuenta de los verbos controladores. El primero aparece en el versículo 22, que dice, acerquémonos. Fíjense que la mayúscula empieza en el versículo 18, pero el verbo principal recién en el versículo 22 va a aparecer, y es acerquémonos. Ahí tenemos la primera parte de la estructura. La segunda parte está en el versículo 23. Mantengamos. Y la última parte de la estructura va a ser encabezada por este verbo en el versículo 24. Considerémonos. Ahí tenés los 3 verbos que van a dar la estructura dinámica a todo el pasaje. Y son 3 órdenes, dicho sea de paso, ¿no? Y por eso el título del mensaje era 3 respuestas esenciales, o la proposición 3 respuestas esenciales al ministerio sacerdotal de Cristo, pero sin perder de vista cuál es el gran tema para una verdadera adoración. Entonces serían 3 respuestas esenciales al ministerio sacerdotal de Cristo para una verdadera adoración. Esta es la forma que tenemos que responder si queremos acercarnos a Dios en una verdadera adoración, teniendo en cuenta su ministerio, ¿no? Su ministerio sacerdotal. Con eso en mente, leamos el pasaje para tenerlo un poquito más fresco. Dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Entonces, 3 respuestas esenciales al ministerio sacerdotal de Cristo para una verdadera adoración. Hermanos, estas respuestas tienen que definir nuestras vidas. Esto es por lo que tenemos que vivir. Y lo primero es venir confiadamente al Padre. Y eso lo vamos a ver del versículo 19 hasta el versículo 22. Y es venir confiadamente al Padre. Vamos a llegar al verbo controlador del versículo 22, pero fíjense cómo lo va a introducir. Dice, así que, hermanos. Ya explicamos ese así que, cómo se conecta con el contexto. Pero observen que este mandato se dirige a la iglesia. Esto no es algo que está pensado para todo el mundo, sino esto es algo puntual, algo que es para la iglesia. ¿Sos parte de la iglesia de Cristo? Si sos parte de la iglesia de Cristo, me gustó ese amén. Si sos parte de la iglesia de Cristo, entonces esto es relevante para vos. No hay que introducir, no hay que mostrar, mirá, esto podría funcionar. No, dice hermanos. Acá lo que se está invocando es al hablante, o sea, a la persona que está recibiendo esta exhortación, y le va a decir hermanos, y les va a dar todo el discurso. Con toda confianza les va a decir, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Y claro, esto no está en subjuntivo ni en imperativo, sino que esto es una descripción, ¿no? Nos está diciendo que tenemos confianza. No nos está diciendo, bueno, ahora tengan confianza, sino está declarando que tenemos todo el derecho a estar completamente confiados cuando entramos al lugar santísimo. Ahora, ¿qué es el lugar santísimo? Bueno, de acuerdo a cómo estaba dispuesto el tabernáculo, tenemos 2 partes generales, ¿no? Lo podemos dividir en 2 partes generales. Una era el lugar santo y otra estaba dividido por un velo hacia el lugar santísimo. En el lugar santo, los sacerdotes ministraban ahí, hacían la obra del ministerio. Pero en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, ese era el día de Yom Kippur, el día de la expiación, podía entrar para expiar los pecados del pueblo. Nadie podía entrar ahí. Si el sumo sacerdote entraba de una forma inadecuada, moría. Porque el lugar santísimo lo que representa es la misma presencia de Dios. Eso es lo que representa el lugar santísimo. Y acá este texto dice, hermanos, hermanos. Fíjense esto porque se está refiriendo a la iglesia. La iglesia tiene libertad, tiene confianza para entrar en la misma presencia de Dios y no ser consumida. Tiene libertad para hacerlo. Puede hacerlo cuando quiera. Lo puede hacer. Y esto es algo para alabar a Dios, ¿no? Los creyentes no están fuera de la presencia de Dios. Esta es la esfera a la que ellos pertenecen. Claro que esto era imposible bajo el antiguo pacto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es posible? Y bueno, el texto te lo va a decir. Por la sangre de Jesucristo. Sin esta frase, lo anterior no sería posible. Es más, la orden de acercarse a la presencia de Dios sería una trampa, sería un engaño, porque morirías automáticamente. Es como ir al suicidio mismo, ¿no? Acercarse ante un Dios santo sin la sangre perfecta de Cristo. No se puede hacer, ¿no? Pero por la sangre de Cristo esto es posible, ¿no? No podríamos estar en su presencia aparte de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿no? Si pensamos llegar a Dios así, sería para nuestra propia condenación. Pero por la sangre de Cristo hay confianza para entrar. Y algo sorprendente que me impactaba es esto que dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo. Y claro, nuevo porque antes que la sangre de Cristo sea derramada por el pecado, no había forma de que el pecador llegue a Dios.
Esto es algo nuevo. Esto es algo que Él lo inauguró. Este es el camino que Él abrió. Es como que ahí está el destino, ahí queremos llegar, pero no hay camino, no hay acceso para llegar ahí. Bueno, Él llegó por el camino nuevo. Esta palabra, esta expresión, en todo el Nuevo Testamento no la vas a encontrar, no se repite, pero el griego secular tenía un uso particular. Era como lo que recién estaba sacrificado. Hablando de un animal que acababa de morir, ¿no? Su cuerpo todavía estaba caliente, conservaba su sangre esa temperatura, ¿no? Y claro, así fue el sacrificio de Cristo. Él entregó su sangre, es el camino nuevo, es lo más útil, lo más fresco posible. No es que se presentó un sacrificio a favor nuestro, cualquier tipo de sacrificio, un sacrificio fresco, útil, vivo, ¿no? Nuevo, y también va a decir vivo. Claro, aquel que abrió el camino con su propio sacrificio, paradójicamente no está muerto, está vivo, ¿no? Fue un sacrificio, pero no está muerto, no quedó muerto. Y esto sobresale de todos los que sacrificaban y los que ofrecían sacrificio delante de Dios. Fíjate el capítulo 7, versículo 23 y 25, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él está vivo. Los otros, cada año tenías que elegir un sumo sacerdote. Y iban a morir. Tarde o temprano iban a morir. No podían continuar. Pero este tiene un sacerdocio inmutable. Y fíjate el versículo 25 del mismo capítulo 7, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que Él, y volvemos ahí a Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice: a través del velo, sigamos avanzando en la explicación, esto es su carne. Ya te expliqué que para llegar al lugar santísimo había que atravesar el velo, ¿no? Era una cortina. Y acá en forma como una imagen, ¿no? Está utilizando el autor, es una imagen del Antiguo Testamento para referirse al cuerpo de Cristo. ¿Y qué es esto? ¿Qué en forma literal el velo es el cuerpo? No, es simplemente una imagen para hablar de un punto de encuentro. Nadie puede llegar a la presencia de Dios sin pasar por Cristo. Nadie. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino, dice Juan 14:6, ¿no? La verdad y la vida, es el único. Es el único. Entonces esto se refiere. Su sacrificio, su carne desgarrada, es lo que hizo posible que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Ese acceso a Dios es a través del cuerpo quebrantado de Cristo. Cuando vos pensás en su crucifixión y en todo, vos tenés que estar viendo ahí cómo se abre el acceso para que nosotros, pecadores, podamos llegar a Dios. Eso es una muestra de su gracia, de su misericordia, ¿no? Y el versículo 21 va a decir: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La casa de Dios se refiere al pueblo de Dios, ¿no? Y son muchos los hijos que Dios ha estado llevando a su gloria. Ahí en el capítulo 2, versículo 10, lo podés ver. En el capítulo 3, versículo 6, también dice que Cristo fue fiel en toda la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos nuestra confianza, ¿no? Y Él es un sumo sacerdote sin igual. Él es diferente a todos. Te dije desde el capítulo 5 hasta el 10, y déjame mencionarte algunas diferencias. Él es el único que califica sobre la base de una vida perfecta. Ofreció el sacrificio perfecto de sí mismo. Hizo expiación total y definitiva. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Vive siempre para interceder por nosotros. Él realmente limpia al adorador y nos hace perfectos ante el Padre y limpia nuestras conciencias de obras muertas. Así que teniendo todo este gran sumo sacerdote, Él nos invita
en el versículo 22, acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, va a decir. Esta palabra acercarse parece que el autor la tenía en su corazón, ¿no? Y recurrentemente la va a usar. La utiliza 7 veces en la epístola. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 16, refiriéndose a venir a Dios en oración, va a decir: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya te leí el versículo 25 del capítulo 7. Tenemos que acercarnos porque dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y después va a repetir este término en el capítulo 10:1, en el 11:6, 12:18 y 22. Todo esto se puede resumir así: acercarse a Dios en fe, en oración, en adoración. Y nos va a decir de qué manera específicamente, y dice: con corazón sincero. No debemos presentarnos a Dios de manera hipócrita, ¿no? No tenemos que presentarnos a Dios teniendo motivaciones distintas a lo que el texto prescribe, ¿no? Venir a Dios para alcanzar alguna gloria personal o pretender venir a Dios, pero en realidad estamos viniendo para adorarnos a nosotros mismos, para sentirnos bien con nosotros mismos al venir a la iglesia, ¿no? Y para sacar beneficios que se oponen a la centralidad que Cristo tiene que tener en nuestras vidas. Hay muchas motivaciones por lo cual la gente cree que está viniendo a Dios, pero Él va a decir sincero. Esta palabra sincero es verdadero, en realidad sería una mejor traducción. La palabra verdadero es un corazón que no tiene motivaciones ocultas, viene con la verdad, se acerca a Dios de manera verdadera, ¿no? Es venir a Dios por Dios mismo, como Dios mismo se ha revelado. Y va a decir en plena certidumbre de fe. Claro, este es un estado de completa confianza. ¿Y sobre qué base podríamos acercarnos a Dios? Bueno, y el autor acá nos va a dar 2 participios y que, bueno, el tiempo de estos participios sugiere que hubo un punto en el pasado en que todavía afecta al presente. Y fíjate, el primer participio es purificados y el segundo es lavados. Esto es algo que sucedió en el pasado, pero todavía su efecto sigue teniendo consecuencias presentes y continuas, ¿no? Purificados los corazones. Y fíjate, purificados los corazones tiene que ver con una condición interna, y lavado los cuerpos tiene que ver con algo que se materializa, con algo que se exterioriza, ¿no? Y en el contexto cultural podríamos ver que refleja la limpieza de Aarón y los sacerdotes, que a medida que se acercaban, cuanto más se acercaban al lugar santísimo, podés ver el cuadro ahí en Levítico, más tenían que ir purificándose. Y esa es la idea, ¿no? Primero una limpieza interna, pero que eso va afectando toda su conducta, su vida, ¿no? Los creyentes son lavados así, de una vez, son limpiados para que podamos acercarnos en plena seguridad de fe. Cristo lavó nuestras conciencias. ¿De qué es lo que nos decía nuestra conciencia? Que íbamos a ser consumidos por nuestros pecados, íbamos a morir, pero ahora están limpias nuestras conciencias, ¿no? Y tenemos plena seguridad de fe. Y había una pregunta que me impactaba que hacía Nick, y decía: ¿entiendes que Dios sería injusto al negar el acceso a su trono a alguien que está en Cristo? Claro, el creyente no puede ser rechazado. Dios no va a rechazar a los suyos, ¿no? Estamos totalmente libres de toda condenación. Todos esos pecados que estaban en nuestra contra ahora ya no cuentan, ¿no? No hay lugar para el miedo. No hay una mala conciencia, ¿no? Tanto nuestras conciencias como nuestras malas acciones fueron lavadas, fueron limpiadas por la sangre de Cristo, ¿no? Y tenemos esa responsabilidad, porque esto es una orden. Acerquémonos. Pero pensá un poco más.
¿Acaso acercarse a Dios, a la comunión con Él, a la adoración verdadera, sinceramente, esto no es un privilegio? O sea, esto no es simplemente un deber, sino que es un privilegio para nosotros. Tenemos acceso a Dios y podemos acercarnos a Él en fe, en oración, en adoración. Entonces, esa es la primera respuesta esencial al ministerio sacerdotal de Cristo para la verdadera adoración. Y eso tiene que definir nuestras vidas. Nos acercamos a Dios continuamente. A medida que va pasando el tiempo, no es que me quedo en el molde, sino que cada vez me voy acercando más a Dios. Pero la segunda respuesta tiene que ser aferrarse firmemente a la confesión. Aferrarse firmemente a la confesión. Creo que esta va a ser más rápido porque es un solo versículo. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme. En el texto original es una sola palabra. El autor ya lo utilizó 3 veces en la carta. Significa agarrate firme, sostenete firme. Hay un verbo ahí común, que es el verbo eko, que es tener, pero hay una preposición que le da intensidad a ese verbo y lo hace lo intensifica y lo hace urgente a la orden. Sostenete con toda firmeza, con toda firmeza. No es algo descuidado, sino que es algo que cuidas bien. Pensá en aquella cosa que no querés que se te dañe, que no se estropee, que no se pierde, que no querés que te la roben. Y lo cuidás, lo protegés con toda diligencia, ¿no? Con conciencia, de manera activa. No sos bueno, ahí se cuida solo esto. No, lo cuidás, lo protegés. Bueno, esa es la idea. La idea es así, aferrate, mantenete firme, abrazate a eso, ¿no? Y va a decir sin fluctuar, eso es sin vacilar. Es una firmeza inquebrantable, inflexible. Esto es una tenacidad deliberada, ¿no? Es retener siempre la confesión. ¿Y qué es la confesión? Bueno, la esencia de la fe cristiana. ¿A qué se refiere la confesión? Bueno, a la verdad fundamental. El término griego es la palabra, creo que la estudiamos, es homologueo, de decir lo mismo. Es la palabra decir y lo mismo, decir lo mismo. ¿Y qué es decir lo mismo? Bueno, decimos lo mismo cuando confesamos el pecado, pero acá no estamos diciendo lo mismo que Dios dice del pecado. Acá estamos diciendo lo mismo que Dios dice de su palabra, de la doctrina. Creemos lo que Dios dijo. Creemos lo que Él ha dicho, nos mantenemos a su palabra, a lo que Él ha dicho, nos mantenemos sin vacilar, sin fluctuar. No nos interesa que el mundo vaya en otra dirección, nosotros nos sujetamos a la verdad y de eso no nos movemos. La confesión cristiana, hermanos, es estar de acuerdo con Dios, es decir lo mismo que Él dice, ¿no? Nuestra confesión es la Escritura misma y nos aferramos a eso. Eso dirige el rumbo hacia donde nos dirigimos. Eso es lo que nos lleva a gastar nuestras mayores energías, a sujetarnos a lo que Dios dice. Y dice la confesión de nuestra esperanza. Esta palabra confesión va a modificar a la palabra, la palabra esperanza modifica la palabra confesión, pero la asocia en una unidad, lo cual indica que la verdad de nuestra confesión es la verdad de nuestra esperanza. No es lo mismo, pero están unidas ahí, ¿no? Nuestra esperanza es lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que consuela nuestra vida? Bueno, lo que consuela nuestra vida es esto, lo que Dios dijo en su palabra. Eso es lo que nos da claridad, eso es lo que nos da un rumbo, lo que nos da sentido. Y el autor va a darnos la base que proporciona esa confianza, ¿no? Ese aferrarnos inquebrantable. Y dice, porque fiel es el que prometió. Claro, el que hizo la promesa es fiel. No incumplió nada de lo que prometió. Nunca nos mintió. No lo puede hacer. Él es digno de confianza. Podemos aferrarnos a la palabra de Dios con una convicción inquebrantable, porque Dios es veraz, Dios es fiel.
Nadie puede acusar a Dios de haberlo engañado, de haberlo traicionado, de haberlo estafado. Dios cumple lo que promete. Y de eso se trata, aferrarnos con esa determinación a lo que Dios dice, ¿no? Esto es rendirse ante lo que Él dice. No se trata quizá tanto de intelecto, sino de una confianza absoluta en la palabra de Dios, porque Dios es siempre fiel. A medida que el mundo va avanzando, que la cultura se va desarrollando, ¿no?, por decirlo de alguna manera, cada vez hay más desconfianza a la verdad de Dios. Y la iglesia tiene que levantarse, ¿no? Como dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que sostener lo que Dios dijo. Hermano querido, confía en lo que Dios dijo. Y quiero darte algunas exhortaciones. Confía en lo que Dios dice en cada asunto de la vida. Aferrate a eso. Confía en lo que Dios dice acerca de quién Él es. Confía en lo que Dios dice acerca del destino de este mundo. Confía en lo que Dios dice acerca de la iglesia. No menosprecies a la iglesia. Confía en lo que Dios dice acerca de vos mismo. Confía en lo que Dios dice en cuanto a las tareas prácticas que llevamos adelante. Confía en lo que Dios dice sobre cómo tengo que pastorear mi hogar como líder espiritual. Obedece y confía en lo que Dios dice en cuanto a eso. Confía y asumí esa responsabilidad. Confía en lo que Dios dice, esta confesión de cómo tenés que sujetarte a tu marido. Confía en eso. No trates de ver en él una persona admirable para sujetarte. Confía en lo que Dios dice. Esta es la sombra de cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Confía en lo que Dios dice en cuanto a cómo ser una esposa sabia, una mujer, un hombre sabio. Confía en lo que Dios dice, en cómo tomar decisiones que honren al Señor. Confía en lo que Dios dice, en cómo vas a administrar la disciplina en la crianza de tus hijos. Confía en eso, por favor, porque ahí no solamente depende tu estado espiritual, sino que depende el estado espiritual de alguien más. Confía en lo que Dios dijo. No tientes al Señor buscando otras alternativas. No hay fuera de la palabra de Dios. Aferrate a la confesión de tu esperanza. Aferrate a la palabra que Dios dice. Y si confías en lo que Dios dice en todo esto, asentís con tu cabeza, lo afirmás en tu corazón. Quiero ser práctico y hacerte pensar si esto está. ¿Cuántos pasajes en estas cosas que expresan tu confianza podés decirme que has estado estudiando, que conoces? Sí, yo confío en lo que Dios dice sobre la crianza de los hijos porque este pasaje dice tal cosa y lo he estudiado. Sé lo que Dios dice en cómo pastorear mi hogar porque me aferro a esto que Dios dice acá, en este pasaje. Porque eso es en la práctica confiar en lo que Dios dice, ¿no? Y no negociar. No abrir, ¿qué dice el doctor sobre la crianza? Sobre la salud puede hablar, pero no sobre lo que Dios dice en su palabra. Esto es absoluto y es suficiente. Hermanos, si nosotros nos aferramos a lo que Dios dice, podemos tener confianza, porque fiel es el que prometió. Él no te va a fallar en nada que Él ha dicho. 3 respuestas esenciales al ministerio sacerdotal de Cristo para una verdadera adoración. Esto tiene que definir nuestras vidas, te decía, venir confiadamente al Padre, aferrarse firmemente a la confesión, pero considerarnos amorosamente unos a otros. Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra considerar acá es el verbo principal que va a determinar el versículo 24 y 25. Esto es un mandato, hermanos. Este considerar es un mandato para que pensemos profundamente, para que contemplemos algo. Literalmente es poner la mente hacia algo, poner todos los sentidos hacia algo. Es una consideración cuidadosa, es prestar atención, es reflexionar en algo. Esto no es un pensamiento pasajero, sino algo que en lo cual tenemos que fijar nuestra mente de manera intencional.
¿Y qué es lo que hay que considerar? No, mejor dicho, como dijo Nick, no a quién tenemos que considerar. El objeto directo de la acción de este verbo es unos a otros. Son los hermanos de la iglesia local. A ellos tenemos que prestarle atención. Considerémonos unos a otros. Eso es lo que tenemos que considerar. Tenemos que comprometernos con ellos, ¿no? ¿Quiénes son estos hermanos de la iglesia? Bueno, ya los conocemos. Participan en las reuniones, cantan con nosotros a Dios, están sentados ahí. Aquellos que están comprometidos con la misma confesión, ¿no?, que nosotros profesamos. Aquellos que expresan esta misma confianza, ¿no?, con lo que Dios dice en su palabra. Aquellos que tienen la misma esperanza. Son tus hermanos. A ellos tenemos que considerar. Este es un llamado a dedicar nuestra mente a pensar en otros miembros de la iglesia. Es un llamado a eso, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a pensar sobre ellos? Bueno, el texto dice, ¿cómo estimularnos al amor y a las buenas obras? Estimularlo, la palabra es provocar, es incitar a alguien con un fin determinado. Es instigar a alguien a actuar de manera determinada, ¿no? Es prestar atención en forma reflexiva y profunda y con una preocupación sana para el bienestar espiritual de otros. Es provocar en otros las mayores expresiones de amor y de buenas obras. ¿Y qué es el amor? Bueno, es la virtud cristiana, ¿no?, que expresa la naturaleza de Dios mismo, ¿no? Dios es amor. ¿Cómo puedo estimular a mis hermanos al amor y a las buenas obras? Fíjate que nos va la exhortación es a pensar profundamente, y quiero darte algunas preguntas rápidas, ¿no?, para que podamos pensar en cómo es que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Pensemos, ¿qué produce el mayor beneficio espiritual en tu hermano? ¿Qué ejemplos le podés dar? ¿De qué manera puedo atenderlos? ¿Qué pasajes puedo compartir con ellos? ¿Qué necesidades tienen? ¿En qué área puedo potenciar sus puntos fuertes? ¿Cómo puedo ser una herramienta útil en las manos de Dios para servir a mis hermanos en Cristo? Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. La pregunta es si lo estamos haciendo, ¿no? Si estamos gastando tiempo en considerar cómo vamos a estimular a nuestros hermanos. ¿Y a cuántos hemos estimulado durante esta semana? ¿Cuántos vos pensaste, voy a animar, voy a estimularlo al amor y a las buenas obras a tal persona específicamente, y fuiste y lo hiciste? ¿A cuántos, hermanos? Y nos va a decir cómo nos podemos considerar, ¿no? Y nos va a dar la esfera. Dice, no dejando de congregarnos. Y esto es un llamado a no abandonar la iglesia, no desamparando la iglesia, animándonos unos a otros, ¿no? Claro, si no nos reunimos regularmente, es imposible que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. A veces el autor a los Hebreos te causa esa impresión, ese impacto con los términos que usa, porque la palabra dejar ahí es un término muy fuerte en el texto original. Equivale a desertar o abandonar. No debemos abandonar, no debemos dejar de congregarnos, dice el autor a los Hebreos. Y esto se refiere a la asamblea de creyentes para la adoración corporativa, ¿no? Básicamente es la reunión semanal de la iglesia local. Es cuando nos juntamos para adorar a Dios a través de la oración, la ofrenda, la predicación. La recepción a la palabra de Dios también es un acto de adoración. La participación de la cena del Señor, el bautismo, todo el ministerio, ¿no?, de los santos. Iba a decir como algunos tienen por costumbre. Indica que algunos que se reunían regularmente, ahora ya no lo hacen así. Ya no se reúnen regularmente. Dejaron o están dejando, están abandonando la iglesia. ¿Y por qué en el contexto ellos pudieron haber dejado la iglesia? Bueno, por miedo, la persecución, ¿no? Eran perseguidos. Era a costa de su vida muchos de los que se tenían que reunir.
¿Recordás el contexto de los hermanos a los cuales les escribe Santiago? Bueno, transferí ese contexto acá. Es prácticamente el mismo. Y era difícil congregarse, ¿no? Pero les dice, no lo hagan. No abandonen la iglesia, ¿no? Muchas veces el miedo nos lleva a no congregarnos. Y vos decís, no, nunca falté por miedo. ¿Y te acordás en el 2020? Teníamos miedo, ¿no? Nos llevó a no congregarnos. Y entiendo que hubo una parte en la cual fuimos prudentes, pero hubo una parte que tenemos que reconocer que tuvimos miedo, ¿no? Que no nos desesperábamos por congregarnos, que estábamos cómodos, seguros, tratando de sobrevivir, de pensar en nosotros mismos. Pero tenemos que entender que perdimos toda la provocación de cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque la iglesia tiene eso, es un medio de gracia, ¿no? La mundanalidad nos puede impedir congregarnos. Prioridades fuera de lugar harán que abandonemos la iglesia. Y pensá en esto, abandonar la iglesia es abandonar la vida de la iglesia. Capaz venís a la iglesia, pero esa mundanalidad hace que tus relaciones sean superficiales. Que quieras salir corriendo de la iglesia porque dijiste, bueno, me congregué. Eso no es congregarse. Para el amor, hacia el amor y las buenas obras, ¿no? Eso es congregarse. Sembrar relaciones profundas. Cómo nos podemos provocar al amor y a las buenas obras, ¿no? Entonces la mundanalidad hace que prioricemos otras cosas, hermanos. Poner los pasatiempos, el ocio por encima de esto, ¿no? La pereza. Los miércoles y los domingos se descansa mejor que nunca. Es tremendo. O sea, descansar el jueves o el martes, lo que ibas a descansar el miércoles. No, pero parece que este es el mejor horario para descansar, o el cuerpo se relaja más. Entonces lo utilizo para descansar. No es así, ¿no? No está priorizado eso, ¿no? Muchas veces somos desordenados en lo que son nuestras prioridades. ¿Y qué hace que nos dejemos de congregar? Cosas que son totalmente vanas. Que por otra cosa no dejaríamos de hacerlo. Si se nos ofreciera o tendríamos que perder plata, lo haríamos igual. Pero eso es porque no estamos considerando a la iglesia, ¿no? La avaricia, el deseo de riqueza, la falta de fe. Esto es lo peor, ¿no? La falta de fe. ¿Qué es falta de fe? Y no aferrarnos a la confesión, a lo que Dios dice. ¿Sabes? Necesito de la iglesia. Necesito de la iglesia. Falta de fe sería creer que yo no necesito a la iglesia para crecer, para madurar. Tengo que hacerlo porque así agrado a Dios y bueno, estoy tranquilo. Y hago como que mi vida externamente se parezca a lo que dice mi confesión. Pero tenés que entender algo, yo tengo que entender algo. Necesito de la iglesia. La necesito. Abandonar a la iglesia en el corazón es alguien que cree que no necesita de la iglesia de Cristo, que puede reemplazar la reunión o puede reemplazar la exhortación de los hermanos con, no sé, con un video en YouTube o con una charla con alguien a la distancia. No, la iglesia, hermanos, no hay una soberbia más grande que pensar que estoy por encima de la iglesia y que mis necesidades no pueden ser suplidas en la iglesia. ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando estoy aislado de la iglesia, cuando estoy abandonando la iglesia. Pero cuando me estoy comprometiendo con la iglesia, lo que va a pasar es que voy a ver que dependo de la iglesia, que necesito a la iglesia, no para informar, sino para ser orientado, para ser guiado con la palabra de Dios en decisiones, en cosas puntuales. Necesito de la iglesia y se me acabó la batería. Pero eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos de la iglesia. Nunca nos creamos esas mentiras que podemos vivir aparte, independientes de la iglesia, ¿no? Fíjate, el versículo va a decir, sino exhortándonos. Esto es llamar al lado, ¿no? Es ponerse al lado. Y la palabra exhortación, nuestro hermano Eduardo Buldán lo explicaba muy bien a esto. No se trata de simplemente amonestar y decir lo que está mal, aunque implica que muchas veces tengamos que hacerlo. Pero es alentar. Tenemos que alentarnos mutuamente. Tenemos que fíjate el texto cómo lo dice, ¿no?
sino exhortándonos mutuamente. La exhortación, yo no me puedo privar de la exhortación del hermano, del ánimo del hermano. Principalmente exhortar es animar, es alentar. Y a veces te tengo que alentar diciéndote algo que no te guste, y a veces te voy a alentar afirmándote en algo, ¿no? Pero eso es, gracias, eso es alentar al hermano. Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. ¿Y cuál es este día del que habla Hebreos? Bueno, este es el gran día donde Dios va a juzgar a sus enemigos, pero también donde va a buscar a su iglesia. ¿Por qué respondemos a este llamado de Dios? ¿Por qué nos aferramos a Dios? ¿Por qué nos estimulamos, nos consideramos mutuamente? Porque todo el tiempo nos estamos estimulando a esto. Hay algo más grande por lo cual vivir. Aquel día se acerca. Estamos pensando en lo eterno. Y le decimos al hermano que tenemos al lado, mirá, no te pierdas en las cosas, en los negocios de esta vida. Hay algo importante, es la eternidad. Trabajá y viví para eso, echá mano de la vida eterna. ¿Cuánto veis que aquel día se acerca? Pero te había dicho que había una advertencia al final del libro, ¿no? Al final del pasaje, que quizá corresponde a otro párrafo, pero se relaciona. Y es el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente. Esta es la cuarta exhortación del libro de los Hebreos. Cada vez que el autor está explicando un tema, hace un paréntesis y da una exhortación muy severa. Este pecar voluntariamente es deliberadamente, ¿no? Adrede, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No es cualquier conocimiento. Es entender lo que vos y yo estamos entendiendo hoy. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Claro, acá no es que te está diciendo que vas a perder la salvación, porque los verbos que se utilizan acá están en subjuntivo, es una probabilidad, es un caso hipotético. Te está diciendo, tenemos este sumo sacerdote, tenemos que responder a él. Tenemos que responder a Él como primero acercándonos confiadamente. Tenemos que responder a Él manteniendo nuestra confesión firmemente y tenemos que responder considerándonos amorosamente ante Él, porque si nosotros abandonamos la iglesia, hermanos, si nosotros pensamos que no necesitamos la iglesia, esto es el resultado. Nadie te va a hablar, nadie te va a poder decir al lado tus pecados, y el pecado se va a hacer deliberado. Y fíjate, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Fíjate qué tremendo que es esto, ¿no? Es ese caso hipotético, ¿no? Decir, abandonar la iglesia, abandonar la congregación, no pensar en forma intencional en cómo provocar al hermano al amor y a las buenas obras, va a terminar resultando en un menosprecio a Cristo, menospreciando a Cristo, teniendo por común, por algo sin valor, la sangre de Cristo. Y la voy a pisotear, ¿no? Pisar al Hijo, burlarme de Dios de esa manera después de haber recibido todo el peso de la exhortación del pasaje anterior, ¿no? No lo hagamos, hermanos. Atendamos a Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él con una adoración como Él espera que le adoremos. Y esta es la manera. Acercándonos a Él confiadamente, aferrándonos, no dejemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, pero considerémonos, ¿no?, al amor y a las buenas obras. Oramos, Señor, gracias por tu palabra en esta noche, gracias por todo lo que refresca en nuestros corazones y, Señor, realmente es un pasaje que
que cuando lo pensamos, Señor, no podemos creer o pensar que ya está superado, Señor, sino que humildemente pedimos perdón, Señor, porque muchas veces en lo personal, Señor, pienso en cualquier cosa vana, Señor, menos en cómo mis hermanos que están escuchando hoy aquí pueden salir beneficiados, cómo pueden crecer más, cómo me puedo esforzar más sacrificialmente, Señor. Y realmente me duele, Señor, eso me entristece, pero gracias por tu gracia en mi vida, por tu gracia en la vida de mis hermanos también. Y ayúdanos, Señor, a poder crecer, a tomar esto, Señor, que escuchamos el domingo como algo prioritario en nuestras vidas, Señor. Y sabemos que tú no niegas tu gracia, tu bondad, Señor. Y sabemos que tú no nos rechazas, Señor. Podemos acercarte a ti y pedirte que nos tengas misericordia nuevamente, Señor, y que nos ayudes, que nos des la gracia para aplicar toda la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.